Sean bendecidos, bienvenidos todos y cada uno de mis amados hermanos. Que el Señor continúe añadiendo gracia cada día más a todos y cada uno de ustedes, de su vida, sus hogares, sus familias. El Señor bendiga a mis hermanas que preparan la alabanza, las oraciones. De verdad que pudiéramos quedarnos todo el día adorando y alabando al Señor. Pero en algún momento vamos a... Yo tengo una experiencia bien bonita. Estuvimos en una iglesia en una iglesia donde yo di mis primeros pasos, una Esperanza Viva. El pastor, yo no sabía mucho, pero sí sé que ese día hubo un mover del Espíritu Santo por medio de la alabanza y comenzaron y no había forma de terminar. Aquello era tan tremendo, de verdad, que el desborde, que el pastor quería terminar y no podía terminar la alabanza, la adoración, ¿no? Y bueno, y ese día prácticamente el servicio fue únicamente de adoración. Sí, ese día el pastor lo entendió. Señor, el Espíritu Santo lo que quiere es que lo adoremos y bueno, vamos a adorar. Y ese culto de verdad ese día fue de adoración y alabanza del Espíritu Santo. Fue una experiencia bien bonita. Señor les bendiga más. Conectado. Recuerden que nosotros no podemos decir bien nada más. Nosotros decimos bien porque cuando decimos bien es porque sabemos que bien estamos en Cristo. Amén. Y no importa cuál sea la circunstancia, la situación por la que estemos pasando. Escuchen bien. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, la mayoría de las personas no entienden eso. La mayoría de las personas rechazaron a Cristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar un poquito de eso. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo incluso no tiene la revelación de Cristo. No es que nosotros tengamos mejor evangelio, más evangelio, que nosotros tenemos por encima de ellos. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos el evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Que nosotros somos más que aquel que le tenemos que dejar o molestar, fatigar a aquel porque no está en la misma corriente de nosotros. No. Nosotros estamos llamados a restaurar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puede que haya un hermano que conozca más que nosotros, que tenga más trayectoria, que lea más la palabra, que incluso que ore más que nosotros. ¿Me está siguiendo? Pero no tiene ordenado el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, para él es un todo, ¿no? Y no lo vive desde lo que estamos llamados a vivir. Entonces, ese es el punto. Que el evangelio, el Señor lo ordenó por medio del apóstol Lucas. Y no se trata de que no hubieran otros que ya antes lo hubieran tratado de hacer, sino que los que trataron de hacerlo, cuando leemos en Lucas capítulo 1, ya habían otros que habían tratado de hacerlo, porque Lucas así lo dijo. Le decía a Teófilo que aunque ya otros habían tratado de hacerlo, pero después de haber investigado me ha parecido a mí ciertísimamente, dice Lucas, decirte las cosas ordenadamente, ¿no? Entonces Lucas no era judío, en cambio los otros evangelistas todos fueron judíos. Y Lucas fue el que dio, dice, leo en el nombre de Jesucristo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿está viendo? Muchos han tratado de poner en orden, ¿no?
la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, que ocurrieron realmente, ¿no? Que las cosas que realmente ocurrieron, dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿no? Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales han sido instruidos. Entonces, cuando no hay un orden, dice aquí el versículo 4, para que conozcas bien, ¿sí?, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, que aquel hermano que aunque tiene una trayectoria, pero si no tiene estas cosas ordenadamente, entonces él lo que tiene es un todo. O sea, tiene como esto, pero no aquello, pero desordenadamente. Entonces, no es que yo amo a Cristo y Cristo me ama a mí. No es así. Es que Él me amó primero, ¿no? Él me amó primero y por eso yo tengo el amor de Él ahora. Eso significa que hay un orden. ¿Me estás siguiendo? No es que tú le das a Dios, sino que Dios te da a ti. Y de los dados de tu mano, te damos. Entonces, no es que yo, no, primero Dios me da. Dios nunca nos pediría nada que no nos haya dado nada, que no nos haya dado antes. Entonces, ese es el orden, ¿me entiendes? Entonces, así está escrito y en ese orden debemos siempre vivir el Evangelio. Fíjense, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sucedido. O sea, no era que alguien no lo hubiera hecho, alguien trató de hacerlo, pero no lo habían logrado. Sin embargo, vino Lucas y lo ordenó. ¿Ok? Entonces, esta es la verdad que nosotros vivimos, y es cuando vivimos el Evangelio desde esta vertiente, con toda seguridad nosotros somos transformados en gloria. Amén. El Señor sea toda la gloria y la honra por permitirnos conocer en este tiempo de Él. Amén. No somos todos los que somos. Somos los que estamos. Pero somos los que estamos. Amén. Nuestra hermana Yurimar se le murió una sobrina en el día de ayer. Tengo que salir a Valencia a ese compromiso. Siempre que sucede algo y tengo la oportunidad, siempre le digo, oramos porque para que el Señor en medio de estas circunstancias trate con todos y cada uno de los dolientes, pues, de las personas afectadas por este acto natural, y que sepa, pues, que porque hay un Dios de consolación. Amén. Y nosotros estamos llamados a eso, pues, a ir y hablarles, pues, y hablarles de esta verdad maravillosa, de que saber que ese es el final, que el hombre nace y muere, y que, bueno, que lo único es que debemos tener, pues, siempre ese conocimiento para sobrellevar las cosas. Amén. Vamos a darle continuidad a las enseñanzas que hemos estado viviendo. ¿De qué compartíamos la semana pasada? Aposento alto personal. El aposento alto personal. ¿Cómo vamos con eso? Las enseñanzas que nosotros recibimos acá, Camila, ¿lo puedo llamar a hablar? Las enseñanzas que recibimos acá no son materialistas. ¿Okay? Nosotros estamos recibiendo todo un inductivo, todo un equipamiento, estamos sostenidos, imbuidos dentro de un proceso en el cual nos estamos edificando cada día más, ¿no? Así que ninguna enseñanza es aislada, por el contrario, todas las enseñanzas confluyen
y son hilvanadas, de manera que nosotros cada día podamos estar más llenos, más nutridos, más fortalecidos, más renovados. ¿Me está siguiendo? Más en Cristo. Cuando vivimos o nos sucede algo, cuando hacemos algo, nos sucede, Señor, venimos a la fuente. Padre, te pido perdón y Señor, mira, necesito más de Cristo, necesito más de tu Evangelio, necesito más de tu gracia, necesito más de tu justicia, de tu amor, de tu verdad, ¿no? Y de esa manera nosotros siempre vamos a ir alcanzando cada día más, asumiendo y entendiendo que eso no es lo que somos, sino que somos una nueva criatura, que somos hijos de Dios, que somos pequeños, pero que tenemos el Espíritu Santo que batalla con nosotros y nos da la fuerza para que todo aquello, nos ha dado la autoridad para que todo aquello que aún se manifiesta, se revela o se resiste a desaparecer de nosotros, el viejo hombre, y vamos a tocar también algo de eso si el Señor nos lo permite, entonces nosotros podamos tener una continuidad. Amén. Vamos a ir al tema de este día. Vamos a darle continuidad. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del servicio de hoy, el tema del mensaje que Dios nos diera para este día es los enemigos del Evangelio. Y usted dirá, ¿y es que acaso el Evangelio tiene enemigos? Pues sí, sí tiene enemigos y bastante. Aún nosotros mismos pudiéramos en algún momento. Estaba pensando que no hace un poco. Sí. Cuando eso nos devocionamos correctamente. Entonces el tema se llama los enemigos del Evangelio. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Señor, bendecimos tu palabra. Te pedimos, Señor, que añadas mayor gracia a ella en esta hora, que por medio de ella, Señor, podamos entender, recibir lo que te ha preparado para nosotros en este día, en el nombre de Jesús de Cristo. Amén. Amén. Bien. Los enemigos del Evangelio. Hoy vamos a tener también en esta enseñanza vamos a tener un mensaje positivo. En la introducción debemos estar atentos y prestarle atención a esto. Es un poquito largo, pero yo voy a tratar de simplificarlo en lo que pueda, medir lo que pueda. Dice así: nosotros, a través del movimiento de vida, el movimiento bíblico del aposento alto de Marcos, ese movimiento evangelismo que surgió del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, y que la RUTC, la RTA de Latinoamérica, la Iglesia Camino al Cielo y todos los que son afines con este movimiento mundial, evangelístico mundial, pues en todo este movimiento evangelístico mundial enseñamos que hay siempre hemos enseñado que hay tres organizaciones fundamentales a nivel del mundo que están en contra del Evangelio. A saber, son los Nefilim o los Nefilim, aunque no dicen sino Nefilim. En la Biblia nos enseña como a los Nefilim, como ¿el Nefilim o Nefilim? Nefilim. ¿Tiene acento ahí? Nefilim, no. ¿Ah? Nefilim. Nefilim. Sí. Los Nefilim en la Biblia nos los enseña como los gigantes. Eso está en el libro de Génesis. Génesis 6. Génesis 6. Nos enseña como los gigantes. Y nosotros tomamos esa palabra para identificar
a estas tres organizaciones en el mundo, que se trata de gigantes de la economía, gigantes que manejan la economía mundial, son gigantes que manejan la industria en todo su contexto, manejan la cultura, las artes cinematográficas, y son enemigos número uno del Evangelio. Ellos funcionan económicamente, ellos financian económicamente toda una agenda de las tinieblas en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en contra de los ministerios, en contra de la Iglesia Cristiana Mundial, y esto lo debemos conocer. En Nueva York están esas pantallas gigantescas que están en estos días, en diciembre, hablamos un poquito de eso, que por primera vez este año pusieron imágenes alusivas a la Navidad, ¿no? Que no se había visto antes, y fue notorio a todos los que tuvieron el mundo entero, porque todos los migrantes del mundo, todas las personas que van de turismo a Estados Unidos, inmediatamente van a ese lugar, pues. Así que esa pantalla, ahí usted puede colocar cualquier publicidad, puede poner todo lo que usted quiera, menos propagandas alusivas a Jesús de Cristo. Eso es lo único que no puede hacer, porque todo eso es copiado por judíos y todo eso es propio. ¿Ah? Times Square. Estaba buscándolo en mi mente, pero todo eso es financiado por judíos y ellos no tienen nada que ver con eso. ¿Ah? Por todos. Sí. Dice que también hay una entrevista que le hicieron en su momento al actor Mel Gibson, que fue el hombre que dirigió la película Jesús de Nazaret, donde la pasión de Cristo. Ah, ok. Y Mel Gibson le hizo una entrevista al actor y, entre otras cosas, habló con él y lo puso en contexto, lo hizo de conocimiento, o sea, lo que le sucedería cuando él terminara esa película. Él le dijo que debía estar consciente de ello, porque después que él terminara esa película, se le iban a cerrar las puertas de Hollywood, ¿no? Esa entrevista usted la puede buscar y la consigue en internet, porque ellos no comulgan con ese tipo de películas, ¿no? Entonces, si él se prestaba para ello, lo puso en conocimiento de que uno de los problemas que iba a tener en el futuro era que se iban a cerrar las puertas. Y el actor, aún consciente de ello, el actor la aceptó. Bueno, esa película fue transformadora. Yo soy producto de eso. Yo creo que nunca en mi vida había llorado por Cristo. Y fui con mi esposa a ver la película, pues. Fuimos al salir. Y yo estaba ahí, yo lo que oía era puro sollozo. Ahí no sabía nada, pero lo que estaba alrededor mío era puro sollozo. Todo el mundo llorando. Pero aquello era tremendo. Y yo decía, bueno. Y al final terminé yo llorando también. Sí, de verdad. Así fue, así me ocurrió. Y bueno, y fue transformadora. De hecho, le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí estoy. Pero también fue transformadora para muchas personas que no conocían de Cristo, y que esa película les hizo sentir verdaderamente esa obra. Saber que si Jesús, cuando levantaba ahí aprendí eso fue revelado en algún momento, de que Jesús cuando caía se volvía a levantar, ¿no? Se podía haber quedado ya definitivo, ya está, bueno, listo, llévenme a la cruz y punto. Pero él se quedaba así como se quedaba, pero Jesús miraba, levantaba la vista, y cuando miraba así, nos veía a todos nosotros, ¿no? Y sabía que si no llegaba hasta el final, todos y cada uno de nosotros nos perderíamos.
El mismo actor Y- también le pasó eso. Y el mismo actor se convirtió. Y muchas de las gente que estuvieron trabajando allí se convirtieron. El que hizo de Barrabás era ateo y él en una entrevista salió diciendo que en las grabaciones, cuando el que hizo el papel de Jesús se metió tanto en el papel que él pasaba días de hambre y todo para poder tener la demarcación y todo eso. Y el actor de Barrabás dijo que cuando lo veía lo impactaba tanto que él dijo: aquí hay algo. Aquí hay algo. Yo vi parte de la entrevista y el hombre lo ha compartido. Bueno, para que usted vea, Dios obra de esa manera, ¿no? Pero bueno, por ahí están preparando algo que viene por ahí también, pero eso no es el tema. La segunda organización es la Nueva Era, así se le llama a esa organización que habla, pues, nos enseña que tú eres tu propio Dios, que habla tú lo puedes lograr. O sea, esas personas hoy por hoy lo conocemos como youtubers, lo conocemos como influencers, ¿no? Personas que te hablan, que te estimulan, que te buscan, tú eres correcto, tú eres tu propio Dios, tú eres esto, tú puedes lograrlo, levántate, camina. O sea, ese tipo de cuestiones te enseñan también con la meditación trascendental y todo esto lo puedes lograr, pero sin Dios. Todo eso lo puedes lograr sin Cristo, ¿no? No tienes necesariamente que venir a Cristo para lograr tu propio éxito, para levantarte y caminar, para ser esa persona. No tienes eso, ¿no? Entonces, esos son enemigos del Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Amén? No conocen ni lo conocerán jamás, a menos que el Señor, en su infinita misericordia, también los alcance. No conocerán esta obra, esta justicia divina, no conocerán el problema fundamental de la humanidad, el problema fundamental del hombre. ¿Amén? Los terceros son los judíos sin Cristo, es decir, los judíos, todos somos hermanos. Nosotros le llamamos a los judíos que conocen de Cristo, le llamamos a los judíos mesiánicos, o sea, fueron los que salieron de Israel, los que los que están fuera que ya aceptan a Cristo, a Jesús el Cristo. Incluso dentro de Israel ya hay algunos cristianos, ¿verdad?, que aceptan la obra de Jesús el Cristo, que han aceptado a Cristo, pero no son la gran mayoría, ¿no? Entonces, estos judíos sin Cristo son prácticamente los amos, económicamente los amos del mundo. Ellos son las personas que ponen a disposición el dinero para todas las obras que sean, pero menos para la obra del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de un sistema de tinieblas que ataca de manera continua y verás la obra del Evangelio de Jesucristo a fin de que no sea extensiva al mundo entero, a fin de que no haya evangelismo, a fin de que se trunque, de coartar los caminos para la justicia de Dios, que es por la fe, ¿no? Entonces, eso debemos conocer. Y es así. Escuchen bien. Existen denominaciones cristianas, entre paréntesis, iglesias, sectas, religiones, que atacan al Evangelio. Y también existen creyentes que lo hacen. Es decir, atacan al Evangelio. Hay personas que su único fin es hablar mal del Evangelio, ¿no? Si veía donde está un cristiano, y eso lo he vivido yo en carne propia, cuando te identificas como cristiano, inmediatamente comienzan a levantar comentarios alrededor tuyo para fatigarte, ¿no? Que es cristiano. O te quieren echar el ojo para decir algo malo. Sí. Entonces andan siempre como captarte que hagas algo tal para inmediatamente señalarte. Y no, por eso que yo, para ser cristiano, yo prefiero quedarme así como estoy, ¿no? Entonces son personas que viven consecuentemente detrás de los hermanos para... Una vez estaba en la plaza Buró, y un hombre me vio y había la palabra así que lo tocó, que estaba hablando, y el hombre dijo, se me acercó y me dijo: oye, yo tengo un vecino cristiano, pero ese es un hombre perverso, ese hombre hace no sé qué cosa y tal, y empezó a hablarme a despotricar de aquel cristiano. Y después le dije, cuando agarré el aire, le dije: bueno,
Eso hace bastante, pero... Y yo le dije, sí, de todo hay en la viña del Señor. Y es bastante lamentable que este hombre, ¿verdad?, haya tenido ese mal testimonio delante de usted. Y le dije, es muy, verdaderamente que es bastante lamentable, porque de todo hay en la viña del Señor, hay falsos profetas, hay esto y tal. Y le hablé, digo, pero mucho más lamentable sería que por el mal testimonio de este hombre, tu alma se vaya a perder. Así es así. Sí, porque solo Cristo salva. ¿Ven? Y eso es necesario que usted conozca. Es necesario que conozcas a Cristo para salvación. Ese hombre no dijo nada en el se fue. Pero son esos que hablan mal del Evangelio, pero Dios me dio en ese momento esa palabra para decirle, sí, él lo hizo mal, pero no permita que ese mal termine con llevarte al infierno. ¿Me entiendes? Entonces, eso debemos tener siempre presente. Siempre van a haber quien ataque el Evangelio, quienes lo traten de desvirtualizarlo, de asumir que esta es la única obra, que es la obra perfecta de Cristo y que esto es lo único con lo que el hombre puede salvarse. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Entonces, eso nosotros no podemos dejarnos engañar de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, no tenemos lucha contra hombre o mujer, contra el vecino, contra el amigo, contra aquel compañero de trabajo. No tenemos lucha contra aquel hombre que se levantó en contra de lo que usted estaba haciendo en la calle, que te conseguiste circunstancialmente. No, nosotros no tenemos lucha, no importa si él despotrica, si él se mete con usted. Nosotros estamos llamados a restaurar el atrio de los gentiles. Nosotros estamos llamados a mostrar a esa obra perfecta de Jesús el Cristo en nosotros. O sea, estas personas no son nuestros enemigos. Nosotros tenemos claro y bien identificado quién es nuestro enemigo. Amén. Entonces, eso debemos saber y conocer. Debemos asumir que en el mundo espiritual hay una influencia hacia las personas y que hay principados, potestades que justamente, y valga la redundancia, influyen en las personas, que hay un ataque directo contra todo lo que es y todo lo que representa a Cristo. Entonces, eso lo tenemos que entender. Pero yo quiero que usted siempre entienda que donde hay luz, no hay oscuridad. Y que no importa el ataque que esta persona pueda tener o disponer para con usted, para con el Evangelio. ¿Me entienden? Lo que sí debemos nosotros es saber que yo soy poseedor de una luz, de un mensaje de gracia, justicia, de amor y verdad para esa persona. Amén. Amén. Entonces, nuestro evangelio, nuestra obra comienza cuando este hombre que vino levantado en contra, cuando este hombre que vino a perturbar, yo puedo discernir y estoy allí para hablarles de la verdad, porque la verdad es Cristo. Y cuando les digo la verdad es que hay muchos que de manera simple y llanamente ni siquiera han leído la Biblia. Personas que no conocen nada en lo absoluto de este camino. Y sin embargo lo confrontan, lo adversan, simple y llanamente porque usted es cristiano y ellos son, por decirte algo, católicos, ¿no? O forman parte de otra religión. Entonces, nosotros lo que debemos saber es que somos poseedores de un mensaje de libertad para esa persona que está cautiva, ¿no? Aunque diga, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Escuchen bien. Prueba de esto es que usted y yo y las nuevas, prueba de esto es así. Las nuevas generaciones, las presentes y aún las generaciones futuras, como esta pequeña nieta que tengo aquí, que todavía no tiene uso consciente, pero que más adelante ya va a ir creciendo, no veremos nunca ninguna película
obra de teatro, un video, una figura que tenga como propósito burlarse de María, la que fuera Virgen, o la Virgen María, como lo queramos decir. Nunca lo verán, ni lo hemos visto. ¿Lo ha visto usted alguna vez? ¿Han visto alguna parodia o algo alusivo a eso? Eso no lo verán nunca. Ni imágenes, ni musicales o algo así por el estilo, atacando figuras religiosas. No las han visto ni las verán. Eventos como estos de los que estoy hablando, burlándose. ¿Ha visto usted alguna vez burlándose de alguien de Buda? ¿Han visto a alguien burlarse del profeta Mahoma, que es el representante de los musulmanes? Los musulmanes, quiero que sepan que cualquiera que ofenda la majestuosidad de Mahoma es reo de muerte. Y muerte lapidaria, ¿no? La ofensa a Mahoma para ellos es una causa de muerte para la persona que la infringe, la persona que la manifiesta. No, hermano, esto jamás lo verán porque eso no se ve en el mundo, eso no sucede. Y quiero que tengan en cuenta eso. Yo les estoy hablando de Buda, es el dios de los asiáticos, uno de los dioses de ellos, del hinduismo. Mahoma de los musulmanes, que son las religiones más numerosas junto con el cristianismo. Fíjense bien, están así. En las pasadas Olimpiadas, como tuvimos, en la pasada Olimpiada, tuvimos una muestra evidente de lo que estamos compartiendo. No sé, ¿quién vio la presentación de las Olimpiadas? ¿Sí? ¿Alguno lo vio? Fue como la Santa Cena. Que hicieron una parodia. Sí, que la obra teatral que presentaron al mundo entero fue una parodia vulgar y vil, así la llamo yo. Obra alusiva a la Cena del Señor Jesucristo, como le conocemos también la Santa Cena. Pues vistieron a los discípulos que estaban en la cena como homosexuales. Sí, busque ese video y veanlo para que usted vea. Eso fue escandaloso al mundo. Pero quiero decirles que esas son las Olimpiadas más nefastas que se hayan dado en los últimos tiempos. O sea, no tuvieron repercusión a nivel del mundo, las aborreció el mundo entero. No hubo rating. ¿Ah? No hubo rating. Ni hubo rating, ni hubo nada de lo cual ellos pudieran vanagloriarse. Más querían era que terminara de una vez para salir de ese compromiso. Fue un total fracaso esas Olimpiadas. Vistieron a los discípulos como homosexuales, como gays, y hacer burla, y se burlaban de la resurrección. Eso ocurrió en las Olimpiadas, que es uno de los eventos más vistos a nivel del mundo entero. Es uno de los eventos más vistos, lo que es ese evento. ¿Ah? El otro es el mundial, el badminton, el mundial de fútbol. A eso iba. Ese y el mundial de fútbol son los dos eventos más notorios a nivel del mundo. Entre otras cosas, porque el fútbol es la principal industria que genera dinero en el mundo. Esto debe llamarnos a nosotros la atención. Aquí en Venezuela, eso debe llamarnos a nosotros la atención. Fíjense bien, aquí en Venezuela es venerado por todo el pueblo venezolano José Gregorio Hernández. Indudable. ¿Ah? Indudable. Mi hermano Pastor Vicente diría que el Señor lo reprenda. ¿Y será que ustedes alguna vez han visto una imagen distorsionada de José Gregorio Hernández? No, ¿Han visto alguna vez mofarse de José Gregorio? ¿No han visto de manera que no sea la misma? Es decir, lo han visto sin bigote, lo han visto tal vez
si en vez de un sombrero lo han visto con una gorra. No, para nada, no, sagrado. O sea, no, no mantienes una gorra, por ejemplo, de los Leones del Caracas, ¿verdad, Charlie? O de los Navegantes de Magallanes, para decir que no sé, Gregorio Hernández está como que es caraquista o que es magallanero. ¿Verdad que no? Entonces, eso debemos conocer. Yo creo que no. Entre otras cosas, porque creo que es intocable. Nunca se burlarían de él de esa manera. Pero lo hacen de Jesús el Cristo. No, qué raro. Lo hacen del Evangelio. ¿Me está siguiendo? Lo hacen de la iglesia. Entonces, esos son enemigos del Evangelio. Y no son enemigos ocultos. Son enemigos manifiestos. Porque la gente que lo contraviene a usted o las personas que mal hablan del Evangelio están escondidos. Son personas que están allí manifiestas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer que son enemigos. Jesucristo es el enemigo. El mundo no ataca las religiones ni la diversidad de credo. No lo hacen, el mundo no hace eso. Y existen cualquier cantidad de religiones, de esto, y el mundo convive tranquilamente con ellos. La única religión de verdad atacada, que se le inflige burla, es al Evangelio de Jesucristo, es a Jesús el Cristo. Eso es lo que debemos saber y saber que tenemos enemigos dentro del Evangelio. Constantemente hay un ataque en las redes sociales contra el Evangelio. Las iglesias cristianas, y son terriblemente atacadas las finanzas de la iglesia, son atacadas consecuentemente los hombres de Dios, son atacados constantemente. Dice, por ejemplo, un obrero puede andar en una camionetota, como dice, ¿no? Un ingeniero, un médico, un profesional, un bodeguero, todos ellos pueden tener y pueden andar en camioneta. Eso no tiene ningún problema. Si quieren para comprarla, cómprase su camioneta y ande en su camioneta. Entonces, no pasa nada. Pero si un pastor anda en una camioneta y lo ven de esa manera, entonces es un ladrón, ¿no? Y así lo atacan y usted lo ve como salen esos skates. Consecuentemente, a lo mejor por eso el Señor no ha permitido que yo tenga la para que no me ataquen, pero como Él es rico en misericordia, como Él es rico en misericordia y el tiempo de Él es perfecto, en algún momento permitirá que esto ocurra y en algún momento el Señor pues dispondrá de que esa camioneta pueda tenerla. Tampoco es un... ¿Perdón? Ya van a poner unos concesionarios a favor de los evangelios. Dios es el Dios de todos y de todos. Estamos aquí. Nosotros lo que hacemos es servirle conforme a su amor maravilloso. Entonces es un ladrón. Ese es el verdadero problema. En eso debemos ver. Las redes sociales están en campañas constantes y consecuentes despotricando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de sus ministros, de sus miembros, de los cristianos en general. Siempre es raro que usted hable y que no vea un comentario tildado, un tilde de siempre cuestionando, siempre hablando del Evangelio. La misma iglesia del Señor Jesucristo propician burla y se burlan algunos hermanos en Cristo. Es decir, no hay amor entre hermanos, no hay esta cohesión, no hay un verdadero amor de Dios. Es como si Cristo no estuviera en medio de nuestro, y todo esto es justamente hacia Él, hacia Cristo y hacia el Evangelio. Cada vez que un hermano por ignorancia, ¿verdad?, critica, se mofa, alude, pone un comentario en las redes o algo de lo ocurrido, de algo manifiesto de un hermano, está atentando contra la iglesia. Le está dando al mundo para que sea el que juzgue esa situación. La palabra dice
que nosotros jugaremos al mundo, que nuestras circunstancias, nuestras situaciones, no las podemos llevar ante los hombres, sino que las tenemos que resolver nosotros mismos. Porque nosotros, cuando el Señor venga, nosotros mismos jugaremos a los hombres. Así está escrita la palabra. La burla, el ataque de las tinieblas es hacia Cristo y hacia el Evangelio. Y eso lo tenemos que ver y no ser engañados como niños por medio de todas estas cosas. Los teólogos de las redes sociales, que hay bastante ahora cada rato vemos personas haciéndole y juzgando. Los teólogos de las redes sociales sostienen campañas como esta: las mujeres no deben ser pastoras. Otra de las cosas que también dice: no hay que congregarse, no hay que dar, no hay que diezmar, no hay que ofrendar. Esos son temas consecuentes que usted los va a ver siempre en las redes sociales, en TikTok. ¿Cómo te escriben y hablan de? Siempre están hablando de qué hablan. De las diezmos, de la ofrenda, de que si es lícito dar, de que no dar, de que los pastores se enriquecen, de que son sostenidos por las ovejas, que los pastores lo que hacen, que lo que tienen es un negocio. No voy a defenderme ni voy a hablar por mí, pero yo solamente creo que Dios es el que obra y que cada quien, Dios es el que da, Dios es el que ministra. Yo creo, como dice la palabra, y la palabra dice en Primera de Crónicas, versículo 29, vamos a leer desde el 10. Yo creo que en la Crónica 29:10, Primera Crónica 29:10, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. A todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo?, decía David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Estaban hablando de todo el oro, todo el dinero, todo lo que habían entregado para la edificación del templo. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esta concesión, cuando tenemos este enfoque, entonces nuestra economía cambia, ¿no? Porque ya no espero, ya no le doy a Dios para que Dios me dé. Ya no, porque eso no es el orden. El orden es reconocer que todo es de Dios, que solamente por respirar, solamente el respirar es para yo agradecerle al Señor, es para darle gracias, es para darle gloria, porque me dio un día más, porque su misericordia es nueva cada día, porque Él me ha alargado, me ha extendido un día más de vida aquí en la tierra. Entonces ya ese es un solo motivo para estar agradecido de Dios eternamente. Pues también vemos comentarios como despotrican de las mujeres pastoras, de las mujeres predicadoras, que si el vestido demasiado ajustado o escotado, si es injusto o no predicar de esta manera, en fin, toda una gran sátira con la cual pues es atacado el Evangelio y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es así como se viven los ataques constantes y consecuentes. Amado, en las redes sociales en la actualidad hay un despiadado y organizado ataque contra la iglesia y el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, eso debemos conocer. Pero lo debemos conocer no para detener el ataque, sino para que entendamos que es un ataque, que el Evangelio está siendo atacado, que el Evangelio está siendo vituperado, que la verdad de Cristo la tenemos nosotros y que tenemos que ser nosotros las que la manifestemos, las que lo hablemos, como debemos, poniendo de manifiesto lo que es el Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el movimiento de vida en Cristo. Escuche bien. Nosotros tenemos el movimiento de vida en Cristo. El movimiento de vida es el que hace el Espíritu Santo de Dios, que es la obra del evangelismo que nosotros hemos venido concibiendo. Este movimiento de vida que hacemos junto al Espíritu Santo y que pone de manifiesto nuestro sistema espiritual, que evidencia nuestra identidad y potestad, este movimiento a su vez tiene tres elementos que lo identifican y son su fundamento, que es el Evangelio. Nadie que no tenga Evangelio puede predicar, puede evangelizar, porque el evangelismo cobra vida, que el Evangelio cobra vida en nosotros. O sea, tenemos un evangelio y el evangelismo cobra vida. No es que porque yo voy a evangelizar, no. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra para que yo pueda evangelizar. Y eso es diciéndome, habla de esta persona, eso es saber que yo tengo mi sistema consolidado, que yo tengo un mensaje, que yo soy ese siervo de Dios. Amén. Entonces, estamos hablando de este movimiento de vida que tiene dice que tiene tres fundamentos, que tiene su fundamento en el Evangelio. El segundo es el disfrute, que es la oración. Es por medio de la oración que se manifiesta el disfrute. Recuerde que nosotros hablamos que el Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Amén. Entonces, el disfrute, que es la oración, y el fruto, es lo tercero, que es el evangelismo. Amén. Entonces, ¿cuándo hay fruto en nosotros? Bueno, cuando nosotros le hablamos a una persona, cuando la podemos invitar a la congregación, cuando le hablamos y esa persona, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, para la gloria del Señor. ¿Dónde te estás congregando? Oye, me gusta, y eso que me está diciendo no lo había entendido así, me gustaría. El evangelismo lo hacemos de manera sencilla. El evangelismo es únicamente hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. La obra de evangelismo es la que, por ejemplo, el día pasado mi hermana Glenn trajo, bueno, no fue, ya fue el Señor, a un varón que el varón quiso venir, no ha venido más, en el tiempo del Señor será. Lo importante es que ese día él se llevó lo que tenía que llevarse y lo que Dios tenía para él. Aquí está mi hermano Jorge, está perseverando, la gloria sea para Cristo. Ya él es un amigo de siempre, ya lo consiguió, compartieron y él está aquí. La gloria sea para el Señor. Y así sucesivamente. Siempre, todos y cada uno de nosotros, ¿ven? Todos nosotros de alguna manera siempre tenemos un contacto con alguien, con un familiar, con un amigo, con un vecino. Y siempre lo único que tenemos que tener es esa disposición, ¿verdad? Con un compañero de estudio, con un compañero en el área deportiva, en fin, ¿no? Entonces, en el cine, en la montaña, en la playa, en el teatro, siempre lo único que tenemos que hay un fruto que tiene que ser extensivo. Pero también debo decirles, y así lo debemos conocer, que este movimiento de vida, este modelo, este diseño divino para evangelizar, conocido en el aposento alto de Marcos, en el cual también nosotros fuimos formados, restaurados, este movimiento también tiene sus enemigos. ¿Bien? Quiero advertirles y documentarlos sobre esto, ponerlos en contexto en referencia a esto de lo que estoy hablándoles. Y es que este evangelio del movimiento de evangelismo mundial al cual nosotros formamos parte,
y es que dentro del mismo cristianismo, en el aposento alto de Marcos, cuando se inició hace 40 años en Corea del Sur, los primeros que se levantaron en contra del movimiento fueron las confederaciones cristianas. Dicen ellos que no se levantaron los budistas, que por ser asiáticos normalmente son la mayoría de los templos en esa región, en Corea, y también hay muchos hinduistas. No se levantaron, tampoco se levantó el Islam. Quienes se levantaron en contra del movimiento fueron los mismos cristianos. Ellos no entendían el significado de la expresión solo Cristo, y como no lo entendían, prefirieron atacarlo, ¿no? Porque lo primero que ven es una secta. Pero así como lo ven ellos, también lo ven aquí. También se ve en Venezuela. Pero aún hoy acá en Venezuela y en Latinoamérica la iglesia tampoco lo entiende. Cuando usted habla de solo Cristo, lo toman como una especie de secta o religión nueva o algo así por el estilo. O sea, lo primero que dicen, bueno, ¿qué religión es esta? ¿No? Cuando le hablas de solo Cristo, del Evangelio ordenado, ¿sabes que por ahí hay uno solo Jesús? Entonces, lo asocian justamente a eso también. Pero bueno, Dios tiene el control de ellos. Pero la verdad nuestra es que solo Cristo es el que salva, que solo Cristo es el que murió en la cruz y que también solo Cristo es el que resucitó. Amén. Y ese es el fundamento del solo. Amén. El pastor Andrés en estos días testificaba de esto también. Decía el pastor Andrés que él colocó estas tres expresiones. Solo Cristo fue el que murió en la cruz, solo Cristo solo Cristo fue el que murió en la cruz, solo Cristo fue el que resucitó, y solo Cristo es el que salva. Él puso los tres términos, ¿no? En un reel. Dice que escribió eso en un reel, e inmediatamente alguien contestó y le escribió, y dice, hay que tener cuidado con estos unitarios. O sea, inmediatamente lo tildaron de unitarios, ¿no? Por los tres, solo. Inmediatamente dijeron que estos tres unitarios. Entonces, él les preguntó y lo llamó y le preguntó y por qué le decían así, bueno. Y simple y llanamente dijo, que no sabía, eso de solo Cristo, entonces, bueno, por ahí entablaron ellos y bueno, ya sabemos que Andrés tenía para decirle lo que tenía que decirle. Pero lo que sí tenemos que entender es que inmediatamente colocaron eso, inmediatamente lo tildaron, lo vieron como una nueva religión, una secta o algo así por el estilo. Entonces, fíjate que inmediatamente lo dijeron, estos son unitarios, ¿no? No sabían de qué se trataban, pero por si la mosca, déjame descalificarlo de plano para que no tenga continuidad, ¿no? Básicamente se mueven y se manejan como cristianos celosos de sus religiones, su forma como lo predican o lo han entendido. Cuando hablamos de un evangelio ordenado, se sienten ofendidos, creen que se les está criticando o censurando, de que no son cristianos o algo así. Solamente que el evangelio debe estar ordenado en nuestras vidas, es decir, conocer el contenido desde el principio, el origen, lo que significa todo este camino. Esa es la verdad de este camino, lo que significa camino de salvación, y ese es el punto. Por no conocerse esto es que tenemos tantos dogmatismos. Por no conocerse verdaderamente el evangelio es que tenemos tantas personas viviendo en religión, viviendo fatigados y aún confundidos también. Confundidos bajo sus propios estándares. Es decir, personas que no han alcanzado la verdadera libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el evangelio se enseña y se vive ordenadamente. Y lamentablemente, si no lo tenemos ordenado, no lo podemos enseñar de esa manera.
sino que todos aquellos que nosotros hablemos van a tener lo que, el desorden que yo tengo, lo va a tener esa persona. Correcto. ¿Ves? Pero si nosotros lo tenemos ya grabado, si está ordenado en nuestra vida, de esa misma manera que nosotros lo hemos recibido y que lo hemos podido ir entendiendo, lo hemos grabado y enraizado, de esa misma manera nosotros lo vamos. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo está en la palabra. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Eso es 7, ¿qué? Juan 7:11. No sé. 3:11, tenía tiempo que no. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y recibimos nuestro testimonio. 3:11 de Juan. 3:11 de Juan. Gloria a Dios. Entonces, ese es el asunto. Si hablar de lo que sabes, no de lo que no sabes, no de lo que dice todo el mundo. No es porque el evangelio usted no lo va a tener por información genérica, ni lo vas a poder consolidar por interpretación. El evangelio es por revelación. Y lamentablemente así lo deben entender y no lo pueden entender. El evangelio. Hoy por eso de esa manera vemos que hay en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo evangelio mezclado. También tenemos misticismo, tenemos legalismo y tenemos humanismo dentro del evangelio. Y eso no es lo correcto. Ese es el punto. Que cuando no tienes, y por eso si te permite que el evangelio sea atacado, no de la manera correcta, que lo tienen que atacar, que te ataquen por algo que hayas hecho que no sea correcto en tu vida y que puedas reconocer que lo hiciste mal, pero no porque prediques el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos el evangelio. ¿Amén? Y eso lo dijimos desde el principio. El apóstol Lucas, un médico científico, el Señor lo escogió para ordenar el evangelio. Ordenó los hechos que son ciertísimos y que ya otros habían tratado de poner en orden. Estos son hechos que no tienen discusión alguna. Este orden es el que nosotros debemos vivir y enseñarnos como el evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Por todas estas cosas necesitamos tener un contenido correcto, la guía del Espíritu Santo para entender qué hacer con este contenido a fin de que nuestro sistema espiritual tenga continuidad y podamos consolidarlo. Amén. Y para la consolidación de nuestro sistema espiritual tenemos que asegurarnos de vivir la corriente de la palabra, que es la que nos da esa fortaleza, esa guía, esa fuerza espiritual para la continuidad. Amén. Amén. En el contenido de esta enseñanza estaremos compartiendo un mensaje expositivo, alusivo a nuestro estado espiritual restaurado y nuestra nueva manera de vivir. Vamos a ir al libro de los Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el capítulo del versículo 1. Y esto lo vamos a hacer hoy y cada vez que tengamos, que el Señor así lo haya dispuesto, cada vez que tengamos oportunidad, porque quiero decirles que nuestro sistema espiritual requiere de la palabra del Señor. Amén. ¿No? Todo se cumple. En la palabra del Señor, el Señor cumple siempre su palabra. Y nosotros, para que podamos nutrirnos de ella, para que nosotros podamos estar afirmados, tenemos que leer la palabra. Pero tenemos que aprender a entender y leerla expositivamente. No podemos estar haciendo exégesis, esto sí, esto no. Leer este versículo y me quedo con ese versículo que leí. No, lea por lo menos el completo, para que tenga el contenido completo, qué fue lo que Dios quiso enseñar allí, de dónde, qué fue lo que estaba sucediendo, ¿no? Conozca la situación histórica en el momento en que se hizo eso, por qué dijo eso, ¿no? Entonces, yo en la medida de lo posible siempre voy a estar hablando expositivamente de la palabra, para que todos y cada uno nos vayamos llenando y aprendamos a orar con la palabra.
Si usted no lee la palabra, no puede orar por ella. Y vamos a hacerlo de manera sencilla, de forma tal de que no lo veamos como que es algo pesado o algo así por el estilo. Leemos en el capítulo 4 de los Efesios, dice de la manera siguiente: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, y soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a leer versículo por versículo, Charlie. Dice aquí que nosotros fuimos llamados con una vocación con la que fuimos llamados. Hay una vocación con la que fuimos llamados. La vocación es el llamado, la vocación con que hemos sido llamados es el llamado divino, la escogencia divina hecha por Dios a cada uno de nosotros para vivir conforme a su propósito y planes. Eso es lo que debemos entender lo primero. Vocación es el llamado, es una escogencia. ¿Ok? Como de manera expositiva está escrito en esta palabra, por ejemplo, en Mateo 4:19, el llamado, en Mateo 4:19 podemos ver la vocación con que el Señor llamó a los discípulos. Y en Mateo 4:19 dice que el llamado a los discípulos. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese fue un llamado que Dios le hizo. Todo el que Dios llamó siempre lo hizo con un plan, con un propósito, con un plan. Y fíjense, estos son los primeros que llamó en la tierra, y nosotros lo que debemos entender que allí comenzaba el Señor a extender su plan para el que vino. Eso es, ahí comenzó con la globalización. Y nosotros debemos entender eso. Entonces, en este mensaje lo que quiero hablarles, y les estoy hablando, es de que en Romanos 8:29 también hay una vocación, porque todos y cada uno de nosotros, de esta misma manera con que el Señor llamó a los apóstoles, también nos ha llamado a nosotros en este tiempo, ¿no? Entonces, les estoy hablando de esta vocación porque fuiste llamados por la humildad y mansedumbre, soportándonos en paciencia los unos a los otros, en igualdad. Entonces, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que fuimos predestinados en Cristo, ¿ven? Para que como hijos de Dios nos establezcamos aquí en la tierra. Entonces, desde antes de nacer ya habíamos sido predestinados. Y cuando vino en este tiempo, ya por ejemplo, esa predestinación, en todos y cada uno de nosotros ya se cumplió. Porque el predestinado era para que fuéramos hijos de Dios, fuimos predestinados, habíamos sido escogidos, no lo sabíamos, pero ya hoy estamos acá. Ya hoy llegamos, ya estamos en esta gracia y ya somos hijos de Dios. Amén. Por ejemplo, el Señor había predestinado que Charlie y Vanessa se casaran. Y como estaba en el contexto de Dios, ya fue cumplido. Y hoy a los dos los llamó y ambos están acá. También vemos vocación en el caso de en Primera de Reyes 19, 14 al 21, no lo vamos a leer, pero se lo doy, que es el llamamiento de Moisés, que se le hiciera a Eliseo. El llamamiento de Eliseo, pero también vemos llamamientos como el de Moisés, llamamientos como el de Samuel, llamamientos como el de David. Todos ellos nosotros vemos allí la vocación, pues, que fueron escogidos, y todos fueron escogidos para un determinado plan de Dios, para un plan que Dios tenía establecido para ellos, y vemos que todo eso se cumplió. En el versículo 5 dice, voy a leer del 5 al 6, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo y cada uno, el cual sobre todos y por todos y en todos. Amén. Eso es, ahí está incluida la aceptación de Dios como de Dios absoluto y soberano, como el Señor de nuestras vidas.
Cuando tú lo ves de esta manera, cuando usted lo discierne, lo ve, lo busca, el Señor, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces, esa es la aceptación de Dios la aceptación de Dios como absoluto y soberano, como el Señor de nuestras vidas, y está cumplido allí. En el 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto llevó la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es sino? Un poquito de agua, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces aquí tenemos la gracia salvadora, la justicia de Dios que se recibe por la fe, la obra perfecta de Jesús, que concluyó con el consumado es decir, todo está pagado. Juan 19:30, como escrito está positivamente. Pero que también podemos decir esto, que es el derecho legal a la potestad para llenarlo todo. Como está escrito acá, dice que después que él hizo todas estas cosas, subió para ser el Señor de todo, para llenarlo todo, tomar posesión de todas las cosas. Es decir, constituirse en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es el Cristo, y esta verdad nos pone de conocimiento de saber que es la respuesta absoluta de Dios para el hombre, es decir, para la humanidad entera. Amén. Entonces, eso es lo que, eso también desprende lo que dice que significa todo. De llenarlo todo también tiene que ver, también es que lo llena todo, lo podemos confirmar en Efesios capítulo 1, 15 al 23. No, pues creo que lo puedo leer rápidamente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual ordenó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está otra vez lo de que lo llena todo. Amén. Porque Dios le dio, una vez que esto todo subió, de cuando leímos en el 7, que Él bajó, descendió, subió, o sea, está hablando de la resurrección, está hablando de, y que después de eso se sentó a la diestra con todo el poderío, el señorío que Dios el Padre le entregó, ¿no? Una vez que Él hizo la obra, y por ello todo esto lo debemos entender para que podamos cada día saber un poquito más de cómo fue que Jesús el Cristo, pues, está sentado a la diestra y nosotros junto con Él. 11 y 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El
cuál es su iglesia. Vemos a Jesús aquí reinando con plena autoridad y estableciendo su iglesia. Y para la consolidación de la misma, la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Como lo dice 1 Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Dice que 1 Corintios 12:12 dice que nosotros... Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. No, ese es 12:3. Yo estoy hablando de 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, Amén. y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Lo que quise ver en el 12 es que nosotros todos somos un cuerpo en Cristo, ¿no? No hay diferencia de que si el apóstol, el pastor, el profeta, todos somos un solo cuerpo y Él es la cabeza, ¿no? Y eso es lo que significa su iglesia, como está establecido acá. 13 al 16 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, nosotros aquí vemos, ¿no?, que nuevamente la confesión de la iglesia. Nosotros los creyentes debemos vernos así y asumir que somos un cuerpo en Cristo, es decir, que somos uno en Él. Eso en el capítulo 17 de Juan, Jesús siempre decía: Padre, que sean uno como usted y yo somos, como tú y yo somos uno, ¿no? Siempre el Señor lo que ha buscado es que nosotros tengamos esa unidad. O sea, nosotros yo no puedo ver a mi hermana Paula como una hermana más de la iglesia, no, mi hermana Paula y yo, pero así también mi hermana Glenn, mi hermano Edgar, todos somos uno solo. Y tenemos que aprender a vivir en esa unidad. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Tenemos que verdaderamente sentir las circunstancias de uno y sentirla del otro. Nosotros los creyentes debemos vernos y asumir que somos uno en Cristo. Esto es lo que dice que somos una unidad, un solo cuerpo en Cristo. Esto también solo se logra por el amor, que es el nuevo mandamiento. Por favor, Juan 13:34. Cuando Jesús hizo la obra, cuando Jesús nos dio ese pacto maravilloso, nos dio un nuevo mandamiento. Dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si pudiereis amar los unos por los otros. Amén. Entonces, para que nosotros podamos consolidarnos como esos discípulos absolutos, tenemos que crecer en amor cada día. Esa es la clave. Nosotros no podemos ser un discípulo de Cristo si no crecemos en amor, ¿no? Si no nos damos ese amor que simple y llanamente es el amor que Dios nos dio, que ahora está en nosotros. Entonces, que tiene también que nos permita alcanzar el amor, es decir, edificación en amor que tiene que ver con el atrio de los gentiles, ese amor que nosotros en este tiempo comenzamos a experimentar y ver, porque cuando conocemos, por ejemplo, estos hermanos de quienes hablaba, que también atacan a la iglesia,
Ya nosotros no lo podemos ver como unos perturbadores, ni como esto, sino que nosotros lo debemos ver con misericordia. Y nosotros tenemos que procurar ver cómo le ayudamos. Si es un hermano que es un compañero de trabajo, no apartarme de él, sino más bien estar atento y en la medida de la oportunidad buscar en el Señor la forma de cómo. Primero debo empezar a orar por él. Eso es lo primero. Empezar a orar por esa persona que te vitupera, que te persigue, que te hostiga, esa persona que discrepa, que detreta de usted. Lo que hay que hacer es orar por él. Eso es lo primero. Y por ahí ya comenzamos a restaurar ese atrio de los gentiles. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir llegar a como dice aquí, a la estatura de la fe de un varón perfecto, ¿no? Que es a donde estamos llamados a vivir. Entonces, a eso tenemos que llegar, a la estatura de un varón perfecto. Esto pues también forma parte de la consolidación de nuestro sistema espiritual que nos permitirá restaurar el atrio de los gentiles, como ya les dije. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, nos va a ser muy difícil restaurar el atrio de los gentiles. Porque ¿cómo puedo aceptar a que tira piedra, a aquel que me ofende, que me tira la basura para acá, para el frente de mi casa? ¿Verdad, Ana Luis? Que cada vez que barre me echa la basura para acá, ¿no? Eso me recuerda ya en los simplechos que me dio mucho tiempo y era así, las escaleras. Uy, esa barredera en las escaleras y las personas siempre quitaba la de su casa, pero la dejaba un poquito más abajo y no le importaba que a la casa de Con la bolsa de basura. que te la dejan en la puerta o te la dejan en el esquina. Sí. Las personas sacan la basura de su casa y van bajando, pero después vienen y te dejan en cualquier esquinita, te dejan ahí en el paquetito. Terrible, pero hay que amarlo. Son las personas que nos gusta llevar personas a su casa que va a reflejar. ¿Ah? ¿Que no le gusta? Llevar personas a su casa que va a reflejar, pero contribuyen a que sea. 17 al 21. Del mismo estamos leyendo en Efesios capítulo 4. Sí, yo lo que hago es que retraigo una cita para ilustrar, pero seguimos en el mismo. 17 al 21 dice: Esto pues, digo y refiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? Esta es nuestra nueva manera de vivir, ¿no? Entonces, si usted tiene, el Evangelio nos lleva a eso, a que nosotros ahora debemos aprender a considerar nuestra nueva vida en Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo. Ya nosotros no vivimos como vivíamos anteriormente, sino nosotros debemos cada día, considerándonos de verdad, de considerar saber que tenemos a Cristo morando en nuestros corazones y que eso se debe de ir manejando. Todo lo que venimos a este conociendo desde el versículo 1 de este capítulo 4 es la manera que estamos llamados a habitar aquí en la tierra como nosotros como hijos de Dios, ¿no? Entonces nosotros todo esto lo debemos del 21 dice todo esto es nuestra nueva manera de vivir. Entonces por eso comienza diciéndote esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, o sea que ya no andemos, ¿no? Como las otras personas que andan en la vanidad de su mente, o sea, siendo ellos su propio Dios, caminando, haciendo lo que ellos quieren y les parece pertinente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, hay todavía las tinieblas los cubren a ellos y nosotros ya deberíamos, y nosotros ya las tinieblas van pasando, ¿no? Mientras que ellos todavía tienen ese manto de tinieblas puesto sobre ellos, ¿no?
Entonces dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Ya nosotros tenemos un corazón de carne, un corazón de gracia, de justicia, los cuales después que se perdieron de toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda impureza, o sea, viviendo en las pasiones terrenales. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, ¿no? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, pues así debemos andar. Amén. Entonces esto nos pone en el conocimiento de nuestra nueva vida en Cristo. Quedamos un puntito. Dice el 22 al 24, dice, nos habla de algo que es eminentemente necesario, como lo es el despojarnos del viejo hombre. Esto es indispensable, no hay forma de que nosotros podamos tener una vida en Cristo si no nos despojamos. En el ámbito espiritual ya eso fue efectuado y esto no me canso de decir. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. En el ámbito espiritual ya Dios lo hizo, ¿no? Esto es algo que hemos venido hablando, yo eso no lo he dejado de hablarlo, ya que esto fue efectuado en el ámbito espiritual, pero ahora nosotros somos nosotros los que debemos hacerlo, de manera personal. ¿Cómo despojarnos? Es un acto voluntario, despojarnos es un acto voluntario, que significa renunciar a todo aquello que consideramos indispensable, propio de nuestra vida, de nuestra vieja manera de vivir, para asumir esta nueva vida en Cristo. Tenemos que despojarnos de nuestra vieja manera de vivir. Dios no lo puede hacer por usted. Es usted el que tiene que hacerlo. Soy yo el que tengo que hacerlo. Somos nosotros los que lo debemos hacer. Dios no nos puede hacer. Dios nos da la fuerza que ya está en nosotros. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en nosotros. Somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa que es una renuncia? Despojarnos es un acto voluntario que significa renunciar a todo aquello que consideramos indispensable, propio de nuestra vieja manera de vivir. Nuestra vida de gracia, amor y verdad. Despojarnos es perdonar. Por ahí comienza el despojar. El despojar es perdonar. Despojarnos es dejar atrás. Despojarnos es pasar por alto. Despojarnos es olvidar, para de manera gradual irnos vistiendo del nuevo hombre. Se va manifestando la vida nueva. Vamos ahora teniendo la obra de Cristo en nosotros. También una renovación espiritual que comienza en nuestra mente. Es decir, cuando entendemos, concebimos y aceptamos, entonces podemos cuidar de ponerlo por obra. Pero es una concesión. Si usted no lo concibe, si usted no lo acepta, no lo puede poner por obra. Siempre vas a conseguir razones más que suficientes para seguir haciendo lo que venías haciendo. ¿Entiendes? Entonces es una concesión. Tiene que conocer. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla y nosotros asumimos, entendemos. Y cuando lo entendemos, sabemos que esto no es. Quiero que sepa que no soy un erudito ni un virtuoso de esto. Lo que soy es un trabajador. Por esto trabajo todos los días. Pero eso no es nada tampoco rimbombante. Ese es el llamado a hacer todo y cada uno de nosotros. Porque si no, no nos podemos despojar. Yo también, la invitación es a esa. Pero todos nosotros pasamos por eso. Todos. No hay quien de nosotros no pase por eso. Todos tenemos luchas. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos verdades que se revelan y que no las queremos más, que están claras en nuestra mente, que las echamos fuera, pero que todavía también se levantan y se manifiestan. Pero tenemos que seguir batallando. Requieren más de Cristo, más de la gracia, de la justicia, más de asumir que Cristo no Cristo, más de la conclusión de vida en Cristo. 25-27 nos ponen el conocimiento de cómo de manera sencilla podemos iniciar esa renovación en nuestra mente. 25-27 dice:
Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno. Porque Esta es fíjate que dos cosas fundamentales. La mentira, que es una de las cosas en las que siempre tuvimos grabado. Todo hombre miente. Esa es una de las cosas que siempre tenemos que conocer. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así está escrito, ¿no? Entonces, una de las cosas, pues teníamos un padre de mentira. Una de las cosas con las que estábamos grabados era con la mentira. Tenemos que seguir batallando contra eso. Tenemos que pelear contra eso todos los días. Así que la manera es hablar verdad los unos con los otros. ¿Qué otra cosa? porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequeños. La ira es un aspecto natural. De eso lo hemos conocido. Es crear un carácter nuevo para ahí se pone de manifiesto el temperamento y el carácter. Hemos dicho que el temperamento es natural, ¿no? No podemos hacer nada contra el temperamento. Pero sí hay un carácter que podemos formar para crear un equilibrio. Y de esa manera el carácter colérico, el temperamento no me domine, ¿no? Entonces creo un carácter de gracia, de justicia, tal, por medio del cual doblego a ese temperamento. Creo un equilibrio al menos. Entonces, por eso dice airado, pero no pequeño. Es decir, tú tienes el poder para no permitir que la ira te sobrepase, ¿no? Ni que te molestaste ahorita y vas a llegar a las 10 de la noche, se acuestan a dormir, todavía está molesto, llega el día siguiente y todavía estás molesto, pero no es el caso de las parejas, ¿no? Entonces, eso no puede ser más que un momento. ¿Ok? ¿Qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro nombre. No se ponga el sol sobre vuestro nombre. Diréis lugar del diablo. Amén. Del 27 al 32, vamos a leerlo para terminarlo. Ni de lugar al diablo. Ni de lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ok, espérate ahí un momentico. Cuando nosotros no hacemos lo que venimos hablando, es decir, de manera sencilla, no mentimos, o sea, no ejercitamos esto, le vamos a seguir dándole lugar al diablo. Nos va a seguir atacando con la mentira, porque no estamos trabajando en función de él. Cuando nosotros en la ira no creamos el carácter de gracia, de justicia, lo que Dios nos ha dado, no procuramos hacer nada, entonces Satanás nos sigue perturbando, porque él tiene un lugar en nosotros. ¿Me está siguiendo? Y desde esa vertiente, él nos sigue afectando, siempre nos va a seguir haciendo daño. ¿Me está siguiendo? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Darle lugar es como invitar a alguien a tu casa, ¿no? A mi hermana Vanessa, estos niños le dieron un lugar ahora en el diciembre cuando se fue. Tuvo un lugar allá con esa familia, que aunque sea familia, no tienen obligación de acogerla. Pero le dieron un lugar. Entonces, y así, entonces darle lugar es invitar o abrirle puerta a alguien para que venga a tu seno, a tu casa. Es como cuando tienes una persona que oye, pero yo no sé quién me mandó a mí, no. ¿Me está siguiendo? Esa persona perturbadora que siempre, a veces conseguimos amigos y entonces le das el teléfono y te llaman a cada rato, siempre para lo mismo. Uy, me mandó a mí. Seguí leyendo ahí. El 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. Ahí está, eso por sí solo se explica, por eso hablamos de mensajes positivos. El 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ahí lo tenemos, el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos contristar? Contristar es entristecer. ¿Cómo podemos contristar el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros? No cumpliendo con esta nueva manera de vivir y siguiendo viviendo con nuestra vieja manera, pues. Haciendo las cosas de la carne y no la del Espíritu. No asumiendo la identidad y la potestad y viviendo siempre
en este tipo de situaciones. Ahí lo hice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas son las cosas con las que Para no tenemos. contristar el espíritu. Ahí está. De manera sencilla, cómo debemos ir caminando para que nuestra vida pueda ser edificada cada día más. Ajá. Y Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. esto es fruto del Espíritu. Esto es fruto del Espíritu. Ese es el hombre espiritual puesto de manifiesto. Eso es caminar conforme. El hombre natural no puede hacer nada de estas cosas. Entonces, estas últimas precisiones son ello. Y la conclusión es la siguiente. Este mensaje es positivo, es el sustento divino de Dios que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros que ya hemos sido renovados en espíritu y en verdad. Y eso lo debemos tomar todos y cada uno de los días. De esta manera expositiva tenemos que cada día leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, orar con ella, por medio de la cual vivimos a fin de que cada día nuestro sistema espiritual pueda ir consolidándose en cada uno de nosotros. Como lo hemos venido hablando, nuestro sistema espiritual que se nutre de los tres hoy: lectura de la palabra, oración y el mensaje que ya está grabando en mi corazón para hablarle a Pedro, a Chucho, a Jacinto y a José. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Que este mensaje positivo sea el primero de muchos que hemos de compartir, de manera que podamos cada día más edificarnos en cuanto al glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.